vuelta. Ya estamos listos entonces para conversar a continuación con dos personas que ya han estado, ¿no es cierto?, en La Voz de los que Sobran, y tenemos muchísimo que conversar con ambos. Tania Madriaga, candidata a la Convención Constituyente por el Distrito 7, que incluye Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concón, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso y Viña del Mar. Y también Rodrigo Mundaca, dirigente del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima, y también candidato independiente por el Frente Amplio para el cargo de gobernador regional de Valparaíso. Hola Tania, hola Rodrigo, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz de los que Sobran. Hola, ¿bien ustedes? Muy bien. Hola. Bien, también aquí, con mucho que conversar con ambos, por supuesto. Y quiero partir con la contingencia, ¿no? Porque este fin de semana vimos una denuncia en contra de Andrónico Luksic, lo conversamos ayer también en el programa, ¿verdad? Y cómo se robaba agua del sector de Paihuano, ¿verdad? Y bueno, y él lo llamó un error, ¿ah? Eso es quizás lo más interesante. Y también esto como que habla un poco del comportamiento de los súper ricos en nuestro país, ¿no? Rodrigo, ¿qué piensas sobre lo que pasó? Wow. Bueno, primero saludarte a ti, Ale, a Daniel y también a Hassan, que hacía tiempo que no lo veía, lo vi el otro día en una entrevista con Fernando Paulsen, explicando las implicancias que tiene el TPP-11, y me pareció brillante, así que aprovecho de saludarlo a los tres. Muchas gracias. Bueno, he hablado profusamente del tema de Luksic desde el día viernes que se supo la información de CIPEC, y quiero solamente, para poder dimensionar de qué se trata. Mira, porque nos pidieron hacer un cálculo de volumen, ¿no? Un litro por segundo equivale a 60 por 60 por 24. Es decir, 60 segundos tiene un minuto, una hora tiene 60 minutos, claro, y el día dura 24 horas. 60 por 60 por 24 equivalen a 84.600 litros de agua diariamente. Si tú lo multiplicas por 100 litros por segundo, que es la proyección de lo que extraía diariamente, estamos hablando de 8.460.000 litros de agua, que equivalen al suministro aproximado de 60.000 personas diariamente. Para poder dimensionar de qué estamos hablando, es decir, 60.000 personas podrían ser abastecidas diariamente con ese volumen de agua que se extraía ilegalmente. Y la verdad que la práctica de Agrícola Cerrito en el Valle del Elqui, concretamente desde el estero El Derecho, que es un estero que atraviesa toda la comuna de Paihuano y que lo secó por completamente, es una práctica que se encuentra ampliamente extendida en el país a propósito del extractivismo agroexportador, a propósito de que el agrícola de Luksic en cuestión era una agrícola que se dedica a la producción de uva de exportación, uva de mesa de exportación. Ahora, lo que parece ilógico es lo que hemos denunciado durante tanto tiempo, es la impunidad con la cual hoy día se usurpa agua en el país, y lo que parece ilógico también es la penalidad con la cual se sanciona la usurpación de agua en circunstancias que el daño que se provoca cuando se priva de agua una comunidad, no solamente en la comunidad privada de agua, sino que también el daño ecosistémico en las poblaciones bióticas y abióticas que existen en el medio natural y que son irreparables. Cuando Luksic señala de que él es el controlador de esa empresa, y si se cometió alguna falta hay que aplicar el máximo de rigor de la ley, en rigor, si fuera así, la multa máxima por usurpar agua son 1.000 UTM, y por tanto tendría que pagar algo así como 15.000 UTM, que son aproximadamente 500 millones de pesos. Y la pregunta que cabe hoy día, por 500 millones de pesos y después de 15 años de estar usurpando agua, ¿se reparan los daños ecosistémicos, poblacionales, comunitarios y territoriales que aquella práctica provoca? Simple y llanamente no se paga, pero además también esto da cuenta de cómo empresarios como Luksic, pero también Antonio Walker Prieto, ex ministro de Agricultura de Piñera, o Pérez Lloma, ex ministro del Interior de Michelle Bachelet, se ponen por encima de Dios y de la ley y creen tener la facultad y la capacidad de poder extraer agua sin dimensionar el daño que provocan en las comunidades, aunque nos han dicho y nos han refutado de que ese daño sí lo saben, o sí están plenamente conscientes que el daño que provocan en las comunidades, pero relativizan el daño cuando señalan que es una infracción menor,
y por tanto esa infracción menor simple y llanamente se puede subsanar con multas que no tienen ningún beneficio fiscal tampoco, porque las multas no tienen beneficio comunitario, simple y llanamente la multa se paga y pueden seguir en este tipo de prácticas. Claro, les da lo mismo. ¿Hassan? Ya, hola Rodrigo. No puedo dejar de preguntarte eso, porque no sé si ustedes vieron, pero después de las declaraciones tuyas, Antonio Walker hizo una entrevista en Vía X, donde él dijo, Rodrigo Mundaca es una persona muy inteligente, pero yo estoy profundamente sentido con Rodrigo Mundaca. Al final le he visto su interno, sí. Así se siente mal, pobrecito, anímicamente se siente mal por culpa de tus declaraciones. Y él lo que dice al final, por la mala onda y por la chaqueteo, es que sus hijos lo han pasado mal. ¿Por qué están hablando mal de su papá? Pobrecito, así me cae una lágrima escuchando a Antonio Walker. De verdad, una entrevista que vamos a escuchar porque de verdad dice mucho del estado de las cosas en Chile. Pero él alega que él no es dueño de toda esta cantidad de litros que le han otorgado, pero lo que tengo entendido que ahí el tema es que no es él, sino su hermano y su primo hermano y esas familias extendidas que son tan típicas en las comunas del rechazo, que hay un tema con la cantidad de litros que tiene esa familia, y él lo vinculó con el tema de Pérez Lloma, donde dijo, mira que Botadima siempre anda atacándonos, y de hecho Pérez Lloma se cansó de las calumnias y por eso demandó, y es cierto que Pérez Lloma ganó contra ustedes. Ahora lo que sabemos es que acá hay un problema con la impunidad que existe para los crímenes de cuello y corbata y la forma en que hay un sesgo político súper importante en el Poder Judicial, pero quería que para que la gente entienda la historia de esto, cómo llegamos a eso, entender qué pasó en el caso de Pérez Lloma, contarnos cómo estaba robando agua él, y lo que ocurre con Antonio Walker en este momento, que sigue insistiendo que no es dueño de la cantidad de litros que ustedes dicen. Bueno, la verdad que aparecieron una serie de memes después de esa entrevista que dio en Vía X, donde la periodista Victoria hizo una labor notable, y porque decía que no dormía, que tenía pesadilla. Que, claro, decía que tenía pesadilla, y aparecieron algunos memes conmigo transformado en diablo, así no dejándolo dormir, y él así con insomnio toda la noche. Entonces, lo agarraron para el huevo harto rato, ¿no? Harto rato. Fue trending topic incluso esa noche después de esa entrevista. La verdad que, mira, yo vivo en la provincia de Petorca hace 25 años, concretamente en la comuna de La Ligua, y nuestra organización Modatima surge como una expresión de resistencia ante el robo del agua. Pereyoma, cuando lo denunciamos por usurpar agua, él usurpa agua en el estero El Quemado, en el estero Los Ángeles, que es un tributario del río Ligua, y tiene un campo grande donde se dedica a la producción de palta y a la producción de cítrico y también a la producción de tomate bajo plástico. Y cuando lo denunciamos precisamente por tener una cañería sobre el lecho de un río, sin derechos legalmente constituidos, y por extraer agua, más agua que el agua legalmente constituido. En rigor tenía 6 pozos de captación de agua subterránea, para que la gente nos entienda, y solo en 4 tenía derechos de agua legalmente constituidos, y el otro no tenía derechos de agua legalmente constituidos. Cuando lo denunciamos con Tomás Mochati en CNN por allá por el año 2012 y nos preguntaron, nosotros entregamos todos los argumentos que teníamos y todas las denuncias y las resoluciones también de la Dirección General de Agua. Y sin embargo, esto nos significó una querella por injurias con publicidad que nos llevó 24 veces a 4 tribunales distintos durante el año 2012 y 2014. Nos armaron juicio en La Ligua, nos armaron juicio en Quillota por un discurso que pronunciamos en una plaza, nos armaron juicio en Santiago por la entrevista con Mochati, y finalmente un juicio en Concepción por una entrevista que di al programa Trasnoche, la radio Bio Bio, después de un programa, el programa En la Mira, que se llamó La Guerra por el Agua, y que hablaba de Caimanes y nosotros. Nos llevaron 24 veces, terminamos condenados por una querella por injurias con publicidad, pero fue un juicio que no buscaba determinar la inocencia de Pérez Lloma en materia de usurpación de agua, sino que lo que buscaba era, comillas, Hassan, reparar la honra, porque era mucho más importante reparar la honra de un empresario tan poderoso como Pérez Lloma, que en el fondo investigar el robo de agua en nuestro territorio. Hace poco lo volvieron a infraccionar, hace 3 semanas atrás, salió en el periódico cuando él declara que dice que esto es una infracción menor y que nosotros también lo perseguimos, etcétera, a propósito que tenía construido un pretil en su campo que impedía el libre escurrimiento de una quebrada que no nacía ni moría en su predio.
La verdad que este tipo de prácticas con personeros de cuello y corbata, como tú dices, se encuentra ampliamente extendida. Y solamente porque no voy a hablar de Walker y no me interesa hablar de él, solamente un pequeño detalle. Cuando denunciamos a Antonio Walker Prieto, era ministro de Agricultura, Hassan, ministro de Agricultura en ejercicio. Y a propósito de la declaración del patrimonio de intereses, del portal de Infoprovidad y del catastro público de aguas, él y su familia son propietarios de 29.000 litros por segundo, que equivalen al suministro permanente y continuo de 14 millones de habitantes. Y no lo declaró su patrimonio de interés al momento de asumir como ministro de Agricultura, con un claro y evidente conflicto de intereses. Él lideró misiones comerciales a China para aperturar el mercado para pomáceas, peras, manzana y también cereza, siendo un conspicuo productor en la séptima región de pera, manzana y cereza. Esto en cualquier parte del mundo sería un escándalo por el conflicto de intereses que encarna Antonio Walker Prieto. Y cuando hoy día, a propósito que aquí está la Tania, se declara ser candidato constituyente en el distrito 17, ha dicho clara y categóricamente que él quiere ser candidato constituyente para dar garantías de que la certeza jurídica sobre la propiedad privada del agua en Chile se va a mantener invariable. Increíble. A propósito, Tania, entonces, ¿cuál es tu postura como candidata constituyente por el derecho humano al agua en un distrito, verdad, que tiene es muy importante el tema del agua, ¿no es cierto?, en el distrito 7. Hola, sí, gracias a todos y todas por la invitación. Y por supuesto que los efectos del problema que tiene la región en este distrito se sienten respecto a este problema, que es un problema central para las comunidades y para el territorio. Quería comentar a propósito de lo que decía Rodrigo, que el tema de la honra, ¿cierto?, de todos estos personajes y la defensa que hacen de sus personas como personas públicas, además que son, yo creo que tiene una directa relación con la defensa que ellos hacen de la legitimidad del sistema político económico. O sea, está claramente vinculado la capacidad que ellos tengan de continuar siendo personajes públicos, legítimos, valorados por la comunidad, vinculado directamente con la capacidad que van a tener ellos de seguir ejerciendo sus proyectos, de seguir desarrollando sus estrategias de acumulación de riqueza de manera impune, de la forma en que lo han hecho. Entonces creo que ahí hay un punto importante para la discusión política en la que todos estos personajes están metidos claramente. Por otro lado, hay una dimensión muy, muy clara que también Rodrigo la estaba señalando respecto a la renta que tienen todas estas actividades en finalmente un robo que se realiza de recursos a las comunidades, a los territorios. Ha sido incluso calculado por estudios en la Chile. Hay un grupo de economistas que ha, por ejemplo, la renta regalada del cobre, que es otra actividad nuestra, ¿cierto?, que todos valoramos mucho, protegemos la posibilidad de que se desarrolle, pero también estamos todos y todas muy preocupados de cómo afecta esta actividad directamente a la capacidad que tienen los ecosistemas de reproducirse y de sostener la vida en nuestro territorio. Y la renta regalada del cobre es un asunto escandaloso. Ahora mismo estamos en nuestro país con una pequeña fiesta, ¿cierto?, porque la libra del cobre llegó a un precio que permite cierta holgura. Están señalando que serían 1.500 millones de dólares los que tendríamos para poder paliar un poco las dificultades que tenemos como país. Pero, por ejemplo, lo que ha sido calculado por estos estudios de los economistas es que hay 12.000 millones de dólares anuales que se podrían recuperar si no estuvieran estas actividades privadas mineras extrayendo. ¿Extrayendo qué? Que ellas sean Se nos quedó, ahí sí, Te quedaste pegada. Dijiste extrayendo pegada, algo y quedamos ahí. Sí. Extrayendo capacidades productivas, capacidades económicas de nuestro territorio
sin devolverlas al fisco. O sea, no tenemos sistemas de control, no tenemos sistemas de una estructura política, económica, una institucionalidad que permita fijar con claridad los límites de las posibilidades de acumulación que tienen aquellos capitalistas, ¿cierto?, de nuestro país, que tienen además la banca detrás y que le permite a ellos tener estas actividades y estas iniciativas de inversión, al contrario de las comunidades de nuestros territorios que no tienen ningún aval, no tienen ninguna institucionalidad que les permita un apoyo a las actividades que realizan. Un ejemplo es en San Antonio, por ejemplo, en la desembocadura del Maipo, donde hay una comunidad de pescadores artesanales que llevan una tradición de vínculo económico, comunitario y ecosistémico con ese lugar, y que hoy día, a propósito de todo lo que está pasando en la cuenca del Maipo, se han quedado sin agua dulce, y por lo mismo, porque hay una priorización absoluta en que hayan grupos económicos que tienen el poder en este país, que pueden extraer del territorio lo que quieren y pagar impuestos miserables, y comunidades que tienen actividades productivas que son invisibilizadas y finalmente expulsadas de sus territorios. En Facebook, María Eugenia Ramírez dice: la cantidad de litros robados da lo mismo, el daño provocado es tan grande que no se puede revocar. La cantidad de litros que han dado es referencial para que nos quede claro el robo catastrófico. En YouTube, Albarcón dice: esto ha generado el neoliberalismo extremo. Se trabaja para sobrevivir y ahí los resultados de esta sociedad con tantos problemas profundos. Daniel, ¿quería hacer algún comentario o pregunta? Lo que pasa es que Rodrigo Mundaca, aparte de ser un gran líder en materia de agua, y que yo cada vez que me siento con él me sorprendo mucho porque en el fondo da cifras y uno queda anonadado, pretende ser gobernador de la región de Valparaíso. Y yo emplazo a Rodrigo Mundaca para que nos diga qué va a hacer, qué se ha imaginado, qué es lo que quiere hacer, cuáles son sus sueños, qué es lo que pretende, porque Rodrigo Mundaca es bastante más que el agua, sepan ustedes, ¿eh? Entonces, me gustaría como preguntarte, Rodrigo, ¿cuáles son tus sueños para esa región? ¿Cuáles son los en Valparaíso, en Viña, en el interior, en Quilpué? ¿Qué es lo que cuáles son tus proyectos? Un poco que nos cuente. Súper, muchas gracias, Daniel. Gracias también por saludarte. Nos veíamos no hace mucho tiempo nos vimos, así que te aprovecho de saludar. A propósito de lo que comentaba la Tania, solamente un detalle. A propósito de lo que comentaba con Tania, creo que Hassan en alguna ocasión hemos coincidido en un par de paneles a propósito del cobre, a propósito del agua, a propósito de la renta extractivista, de la cual hoy día se caracteriza el modelo económico chileno. En Chile lo que hay es un patrón de acumulación por desposesión, ¿no?, que es la tesis de David Harvey, que es un geógrafo británico bastante notable, que habla precisamente de ese patrón de acumulación por desposesión, y cuando uno lo lleva al ámbito de los bienes naturales comunes, como ocurre con el cobre, como ocurre con el agua, como ocurre con la tierra, hoy día ese patrón de acumulación por desposesión es completamente desalmado, es completamente inhumano. Cuando se prioriza el agua para la industria extractiva y se dejan a más de 300.000 personas en la región de Valparaíso dependiendo de camiones de aljibe, es francamente inhumano. Dicho eso, habría que decir a propósito de la pregunta de Daniel, solamente muy rápidamente. Daniel, la región de Valparaíso es la región que tiene la mayor cantidad de conflictos socioambientales del país. La región de Valparaíso es la región que tiene la mayor cantidad de campamentos del país. Es la región que en este minuto tiene la mayor cantidad de población dependiendo de camiones de aljibe. Sobre 300.000 personas que hoy día dependen de tomar agua a través de camiones de aljibes todos los días, y que además hoy día exhibe 2 dígitos de cesantía, aproximadamente un 15%. En el último año en la región de Valparaíso se han perdido 90.000 empleos, y de estos 90.000 empleos que se han perdido, el 50% de los empleos afectan a mujeres. Este es el diagnóstico más brutal en síntesis. Dicho eso, lo que hemos dicho nosotros desde la disputa en la gobernación regional, en la que estamos desde septiembre, porque pasamos por un proceso de primaria, nos sometimos a un proceso primario dentro del Frente Amplio, y el 29 de noviembre fuimos primera mayoría nacional proporcional, sacamos 18.147 votos. Lo que hemos dicho hoy día es que queremos hacer de la región de Valparaíso una región de derechos, inclusiva y con equidad de género.
¿Y por qué decimos esto? Nos interesa fundamentalmente hoy día garantizar derechos que son esenciales, a propósito del diagnóstico breve. El derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad alimentaria, donde nuestro propósito es priorizar, ¿no?, el gasto en programas que potencien la inclusión y la equidad de género como principios fundamentales del desarrollo social. El Consejo Regional hoy día, del GORE, del Gobierno Regional, en el CORE hoy día son 28 los consejeros regionales y solo 7 son mujeres. 21 los restantes son hombres. Creemos que el tema de la equidad de género tiene que estar en todo el ámbito del aparato público regional hoy día y tiene que estar expresado precisamente de esta manera. Queremos una región de derechos, queremos una región inclusiva y con equidad de género. Hemos dicho de que nos importa muchísimo formular una base económica que sea justa y solidaria, una base económica justa y solidaria para combatir el desempleo y para reactivar la actividad económico-productiva en la región de Valparaíso. Y esto tiene que ver con incentivar instrumentos de fomento productivo que sean de adjudicación directa, no concursable. Esto tiene que ver con economías de circuito corto, tiene que ver con incorporar valor agregado a las materias primas y tiene que ver con diversificar la matriz productiva de la región, superando el patrón extractivista. Hemos dicho que queremos una región que tenga una planeación y una planificación que sea integrada, sostenible, no depredante y no degradante del medio ambiente, pero que además estos 3 elementos que son de la centralidad del programa cuenten con 2 principios fundamentales: democracia directa y participación. Y vamos a tener funciones que ejercer en la región, si es que nos va bien, de administración, políticas de gestión y de fiscalización y competencias que hoy día están descentralizadas desde los ministerios de Vivienda y Urbanismo, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y del Ministerio de Economía. Pero este proceso de descentralización, así lo hemos ejemplificado, es como un niño con lengua pero con dientes de leche, porque es completamente insuficiente. Solamente para terminar, imagínate que el 11 de abril se escoge un gobernador en la región de Valparaíso que requiere más de 200.000 votos para resultar electo y va a tener que convivir con una figura que es Martínez, actual intendente, que se transforma en el delegado presidencial y por tanto se queda en la coordinación del auxilio de la fuerza pública, coordinado con Interior, pero además supervigilando el gasto y el desempeño de los servicios públicos en la región, pero se queda como una suerte de, Daniel, y me lo vaya a entender claramente, se queda como una suerte de gendarme, de celador. Y el proceso de descentralización en Chile no requiere ni de gendarmes ni de celadores, porque objetivamente el proceso de descentralización en Chile responde a 3 principios fundamentales: independencia política del nivel central, independencia presupuestaria y fiscal del nivel central, y poner a disposición del desarrollo regional el conocimiento complejo que se construye en las comunidades y en los territorios. Y para eso también es muy importante algo que hemos estado impulsando desde las primarias. Creemos que es muy importante hoy día que exista una ley de rentas regionales territorializadas. Toda la industria extractiva que existe en la región de Valparaíso no tributa en la región, sino que sigue tributando en el nivel central, en la práctica privatizando las utilidades que devienen del uso intensivo y racional de los bienes naturales, pero además socializando las pérdidas en nuestras comunidades. Oye, le quiero hacer una pregunta a Tania que tiene que ver justamente con algo que estaba diciendo Rodrigo, de la participación, porque él habla de que quiere una región que sea más participativa, y una de las cosas que también queremos todos que sea más participativa y muy participativa tiene que ver con la Convención Constitucional. Y entiendo que ustedes hicieron un acuerdo que va en esa línea, en la participación, en ojalá lograr ciertas cosas vinculantes. Cuéntanos un poco sobre este acuerdo que hicieron. Sí, así es, por todas las razones que estaba dando Rodrigo, de las limitaciones que va a tener el cargo de gobernador regional, es que tenemos que trabajar la dimensión constituyente de todo este periodo, o sea, tanto los gobiernos locales como los gobiernos regionales, como el proceso de la convención misma. Tenemos que lograr que sea una sola estrategia de impulso de transformaciones, o si no vamos a quedar atrapados y atrapadas en intentar cada uno por su parte empujar una demanda, empujar una acción, una lucha en particular. Creo que tenemos la oportunidad, llegó el momento de que tratemos de hacer confluir todas las luchas, como se pudo ver en el 18 de octubre, que la gente así lo pudo practicar directamente en las movilizaciones.
Entonces, una de las cuestiones fundamentales del proceso constituyente es que logremos abrir lo más posible sus puertas, digamos, para que esa activación social, esas luchas, esas voces múltiples se puedan expresar en él. Porque si no vamos a quedar atrapados y atrapadas en la imaginación restringida y los compromisos económicos y políticos de la clase política que ha gobernado todo este tiempo. La gente en el desarrollo de este proceso de campaña, donde hemos ido a los territorios a conversar, a distintas comunas del distrito, nos pregunta, lo primero que nos dice es, ¿me puedes explicar cómo funciona esto? ¿Cómo va a ser? Porque votamos por el apruebo, pero ahora sabemos que hay una elección. Entonces, es un momento muy crítico porque estamos ante el riesgo de que le estemos diciendo a la gente, porque el sistema de elección de los constituyentes está funcionando igual que funcionaba la política desde siempre. O sea, yo le pido a la gente que me dé el voto para que yo lo represente y después te cuento lo que pasó. Y eso no puede ser. Después me olvido. O sea, el proceso constituyente no es una elección de un diputado o una diputada que después lo voy a seguir por las noticias. No puede ser. Estamos en un proceso que es de toda la sociedad. Tenemos que generar una claridad sobre cómo la sociedad va a participar. Una de las cosas que hicimos ayer con Rodrigo fue firmar un acuerdo por el derecho a la participación directa de los ciudadanos y ciudadanas en el proceso constituyente, que en el fondo es un compromiso, tanto de Rodrigo como mío, pero también sabemos que de otras y otros candidatos y candidatas que en todo Chile están empujando esta orientación, que es para que podamos comprometernos públicamente con la comunidad a ser activos y activas en que estos objetivos se desarrollen. Una de las cosas que tiene el acuerdo que firmamos, pues que... Ay, ¿se escucha de nuevo más o menos? ¿O lo escuché yo más o menos a la Tania? No, una de las cosas que ahora, ahora sí, dijiste. Me quedé una de las pegada, cosas que sí. tiene, Ya ahí, voy. ahí te quedaste pegada. Claro, que una de la propuesta que tiene el acuerdo son los plebiscitos intermedios, que trata de superar el mandado de del quórum, ¿no? Ay, maldita sea, se nos queda pegada la Tania ahí. De nuevo. De nuevo, pero Rodrigo, si nos puede explicar, porque son los plebiscitos intermedios. Se escucha medio, si le llamamos por teléfono mejor. Te van a llamar por teléfono, Tania. Te van a llamar por teléfono mientras. Rodrigo, ¿tú nos puedes explicar lo de los plebiscitos intermedios mientras esperamos que Tania conteste el teléfono? No, los plebiscitos intermedios son una consulta a los ciudadanos cuando no se logre mayoría al momento de consagrar un derecho, al momento de estar en una disputa que no logra mayoría. Creo que lo que está planteando la Tania es tremendamente importante porque, mira, lo que nosotros hemos dicho, y a propósito de la presencia de Tania, y a propósito de usted, Daniel, que también entiendo que es candidato constituyente, lo hemos dicho que hoy día este proceso que vamos a enfrentar el 11 de abril, necesariamente hoy día hay que constitucionalizar las batallas. Hay que constitucionalizar el conjunto de las batallas que van a expresarse en las elecciones de alcalde, concejales y constituyentes. ¿Y por qué digo esto? Cuando nosotros decimos que queremos una región de derechos inclusiva y con equidad de género, es fundamental hoy día contar con constituyentes que al momento de elaborar la nueva norma jurídica coloquen en su centralidad la recuperación de la soberanía popular. Por ejemplo, cuando decimos de que las gobernaciones, que este hecho inédito, porque en 200 años nunca se escogió un gobernador democráticamente en Chile, cuando decimos de que la gobernación es un niño con lengua pero con dientes de leche, porque nos faltan facultades y nos faltan competencias, por cierto, señalamos que objetivamente hoy día en la nueva norma jurídica tiene que colocar en su centralidad la transferencia de poder político en clave territorial. Cuando decimos hoy día que el feminismo en nuestro juicio es el esfuerzo global por terminar con el patriarcado, necesitamos una constitución que se declare profundamente antipatriarcal. Cuando hablamos hoy día del reconocimiento de los derechos de las disidencias sexuales, los derechos de las disidencias sexuales tienen que estar consagrados constitucionalmente.
Cuando hablamos de plurinacionalidad, la plurinacionalidad tiene que estar consagrada constitucionalmente también. Por ende, cuando hablamos de que este proceso que estamos viviendo todas y todos y todes hoy día, en estos procesos que se avecinan del 11 de abril, la constitucionalización del debate público requiere particularmente de constituyentes que van a representar nuestros territorios, pero que están profundamente comprometidos con la consagración de derechos que hoy día son esenciales y con la recuperación de bienes naturales que son también esenciales. Y esto habla del sentido común. Esto no es la ultraizquierda como titula habitualmente los periódicos de Copesa, no somos los ultrones que queremos destruir el país, no, muy por el contrario. Estamos hablando del sentido común, del sentido más elemental. Y para poder materializar el sentido más común, el sentido más elemental, necesitamos candidatas constituyentes como la Tania que comprenden efectivamente de que no basta con salir a pedir el voto a los territorios. Hoy día nosotros tenemos que comprometernos con mecanismos de participación efectiva, democrático, donde el pueblo audite finalmente los acuerdos que se vayan tomando en el marco del proceso constituyente antes de poder consagrarlos como tal. Qué importante es, Tania, para la legitimidad del proceso, ¿no? Hay mucha gente que se ha preguntado justamente, o sea, ¿qué pasa si no tenemos la cantidad de candidatos elegidos que queremos tener, digamos, desde este lado, como dice Rodrigo, de estos ultrones que somos nosotros? Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo legitimamos el proceso? Y creo que este acuerdo que ustedes hacen va justamente en esa línea, ¿no? De que todos sintamos que este proceso es legítimo. ¿Estoy en el teléfono? Sí. Te escuchamos perfecto. Gracias. Sí, bueno, estaba comentando, ¿no? Como decía Rodrigo, buscar mecanismos concretos, porque como decía, cómo va a funcionar la convención no está definido, no está claro. No. Ahora, más que el reglamento como de forma, lo que nos interesa es incidir en el fondo del objetivo participativo que tenemos que lograr, democrático en el fondo. O sea, si queremos construir una nueva democracia en Chile, una democracia que no sea solo representativa, sino también participativa, el proceso constituyente tiene que reflejar esto. O sea, los constituyentes que vamos a proponer que Chile en el futuro sea de X forma, tenemos que hoy día actuarlo hoy, para que tenga la fuerza, para que tenga los votos, para que tenga el apoyo. Entonces, una de las cosas que estamos proponiendo es esta, que no es una idea obviamente nuestra solamente, hay más gente que también está haciendo esta propuesta de que hayan plebiscitos intermedios toda vez que haya una propuesta más simple y que esa propuesta se lleve a plebiscito, que no sea la convención por sí misma la que pueda descartar una propuesta de que ha logrado llegar a la constituyente y que ha logrado una mayoría simple. Y por otro lado, creo que tenemos que avanzar más. Hay una propuesta también en la discusión respecto a las iniciativas populares constituyentes, es otra propuesta que también deberíamos impulsar, que los territorios, reuniendo firmas, puedan hacer llegar directamente iniciativas populares a este proceso constituyente, que también los gobiernos locales, los gobiernos regionales, a través de mecanismos de participación de las comunidades y de los territorios y las organizaciones a nivel local, también puedan hacer llegar a los constituyentes en sus distritos propuestas. Entonces, yo creo que tenemos que poner al Estado en su conjunto a servir de promotor de esa garantía que no está clara. A mí me parece lamentable, me duele que no haya habido ninguna capacidad de parte del Estado, de parte del gobierno, de parte de ninguna institucionalidad en Chile, de poder abrir este proceso. Se está haciendo como una elección más, como si anduviéramos repartiendo cuotas pequeñas de poder y de regalías, cuando estamos hablando de un momento histórico, de un proceso estratégico, donde está en discusión cómo vamos a organizar la vida en nuestro país. Entonces, creo que podemos avanzar impulsando para que efectivamente las demandas y los programas que se han levantado a nivel de los territorios lleguen a ese proceso directamente como una voz fuerte.
De hecho, hay mucho desconocimiento, creo yo también, incluso de cuál es la función que va a tener el gobernador regional, tampoco se sabe mucho. Y no, no he visto muchas campañas, he escuchado algunas, pero son menores y no hay mucha información. ¿Daniel? Sí, no, yo quería, de partida, saludar a la Tania que está de cumpleaños. Creíste que no sabíamos, Te lo dije que era... ¡Qué bueno! Le queremos cantar feliz cumpleaños. Cumple 49 años, estás como tú, ¿no? Tania, te pasaste, te ves muy joven. Me adelanté, pero es que le pasa que tenía que salir. Tenemos que decirle que está de cumpleaños, no vamos a hacer los locos. Felicidades, Tania. Felicidades, Tania. Muy bien. No, lo que quería, aparte de saludar a la Tania que está de cumpleaños, que lo pase muy bien hoy día, es que lo que hemos hablado, no sé, los 5 acá, es una cuestión que compartimos, digamos. Es un gobierno que solo vela por su interés, lo decía antes Rodrigo respecto del ministro Pérez Walker yendo a China, etcétera. O sea, no es un gobierno que esté preocupado a la gente, por lo tanto, pretender que esté haciendo una labor de difundir lo que va a hacer el proceso constituyente, difundir lo que va a hacer los nuevos gobernadores, sacar rápidamente la ley de rentas regionales o de funciones, no lo va a hacer. No podemos pedirle a este gobierno que solo se mira al ombligo y vela por sus propios intereses, que haga cosas que los restos de los chilenos, que estamos en el 80%, pensamos que son las que vale la pena hoy día y las que tenemos que insistir. Pero este gobierno está en el 20% que no quiere hacerlo. Entonces, claro, yo te entiendo, Tania, cuando dice, mucha duele eso. Duele porque el gobierno que tenemos es así. Lo otro es, los ciudadanos vamos a ser aquellos que vamos a tener que difundir. Y claro, tú como candidata, yo como candidato, o yo como candidato, y todos aquellos que participamos y queremos que se sepa, vamos a tener que hacer un doble esfuerzo para que la gente sepa qué significa un gobernador, qué poder va a tener. Puede que en un principio formalmente no tenga tanto poder. Pero en la Constitución eso va a cambiar, porque los que vamos a hacer la Constitución, si llegamos a la Convención Constitucional, vamos a darle más poder a los gobernadores, como más poder a los alcaldes también. O sea, si hemos descubierto del 18 de octubre del 2019 en adelante, que son importantes los poderes territoriales, y no solamente los alcaldes, los concejales hay que empoderarlos más, las juntas de vecinos, lo importante que son para decidir dónde se invierte el dinero, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Entonces, hay que hacer que baje el poder desde la élite a los territorios, como eso que tú decías, la democracia representativa, pero también participativa. Yo en eso lo comparto. Solo felicitarlos por sus candidaturas, desearte feliz cumpleaños, Tania, y que estamos en la misma parada. Y que salgan. Eso. Sí. Digamos una cosa, que la derecha tuvo claro durante todo este tiempo que el poder territorial era importante. Somos nosotros los que bueno, por la historia, no es porque lo hicimos, fue por la historia que terminamos al margen y que creo que el 18 de octubre nos deja esa lección importante que tenemos que estar ahí en los territorios para construir un poder nacional legítimo desde un proyecto transformador. Así que gracias por los felices cumpleaños. Voy a leer algunos comentarios. Daniela Carrillo dice: vamos con Mundaca a la gobernación y Tania a la constituyente. Carola Bustamante: en Valparaíso hay muchas tomas de terreno para vivienda. ¿Qué opina Tania y Rodrigo de las tomas en terreno que son áreas verdes o que están propuestos para parques en quebradas con palmares, por ejemplo? En YouTube, Gloria Galvez dice: hay que recuperar todos los recursos naturales y nacionalizar el cobre y el litio y todo lo que se pueda. Audolinda Montero dice: bravo, es lo que queremos. Algunos comentarios, nos quedan 2 minutos de programa, no sé si alguien quiere responder lo de las tomas en terrenos que son áreas verdes. Miren, yo creo lo vamos a contestar juntos. Muy corto. Ya. Muy corto. Dentro de las competencias que va a tener el gobernador electo desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el gobernador electo va a incidir directamente en los planes de ordenamiento territorial regional. Y la intervención en los planes de ordenamiento territorial tienen que ver fundamentalmente con una mirada desde la sustentabilidad que respete y proteja el patrimonio ambiental. El tema de campamento, el tema de vivienda, bueno, con Tania lo puede contar ella a lo mejor brevemente. Ayer estuvimos compartiendo con ella en el campamento Felipe Camiroaga, que es el campamento más grande del país, donde viven más de 1000 familias, y la Tania puede estar aquí.
Sí, bueno, como es bien breve, aquí hay derecho, hay un conjunto de derechos que tenemos que ser capaces en un proyecto de desarrollo futuro lograr congeniar desde un proyecto de justicia social y sostenibilidad como el que estamos impulsando, ¿cierto? O sea, el derecho a la vivienda es un derecho que tenemos que lograr garantizar, y el derecho, por supuesto, de la naturaleza a su reproducción y de nosotros como parte de ella a protegerla y lograr tener un vínculo con ella de manera que podamos proteger nuestro territorio, también es un derecho que tenemos que garantizar. ¿Cómo construimos un proyecto de desarrollo que compatibiliza ambas cosas? Es el desafío constituyente que tenemos. Nosotros hemos planteado en la experiencia de la Alcaldía Ciudadana de Valparaíso que tenemos que dejar de concebir la ciudad como una selva de cemento, que tenemos que dejar esas dicotomías de lo urbano y lo rural, que tenemos que empezar a pensar en unidades urbanos socioambientales que permitan, o sea, una propuesta nueva de asentamiento humano que permita una convivencia distinta con el medio ambiente. Entonces, hay mucho que discutir y hay mucho que proponer para que lleguemos a una solución que permita superar esta injusticia y también esta destrucción, ¿no?, en la que sabemos que estamos metidos hoy día. Listo, pues con esa respuesta nos quedó más que claro. Tania Madriaga y Rodrigo Mundaca esta mañana en La Voz de los que Sobran. Tania, que vaya a celebrar, páselo bien, disfrute, que la regaloneen harto el día de hoy, aunque esté en campaña, que eso logremos que suceda. Oye, con eso nos empezamos a despedir nosotros ya, por supuesto. Gracias a ambos por estar aquí, que estén muy bien. Chao, chao.